problemas para ponerla, pero ya, gracias a Dios se solucionó. Estamos estudiando el libro de la carta de Efesios. Efesios capítulo 4, estamos en nuestro estudio. Alguien dijo algo que es muy cierto. Cuando tú estás estudiando la escritura, enseñando la escritura, puedes ir y tienes que ir a cosas muy específicas, a veces tan pequeñas que están entre líneas, no que no estén ahí escritas, pero están entre líneas. Y al detenerte ahí vas a aprender y a sacar mucho de la palabra de Dios, pero no hay que olvidar el enfoque total, ¿verdad? Hay que hacer como una especie de microscopio en el cual te enfocas algo en lo poquito, pero también tienes que volver a ver de manera amplia todo lo que está hablando la carta para no perder el sentido. Y quiero que recuerden que Pablo está escribiendo a una iglesia, Éfeso, la cual tiene un contexto difícil, cultural, social, pero les está escribiendo para animarles a vivir la vida en Cristo y a vivirla de manera que puedan ellos glorificar al Señor en todo lo que hacen. Pero para que eso suceda, ¿de dónde vamos a tomar fuerza? El apóstol Pablo ha usado los primeros 4 capítulos. ¿Ya hemos estado aquí? Okay. Creo que hace como 3 horas, ¿no? Pensé que me traías unas mentitas o algo así. ¿Apenas recuerdan eso? ¿Sí? No, pues si le prendo va a funcionar. Perdón, hermano, yo que no le prendí. Discúlpeme. Ok, vamos a empezar con la predicación de hace un rato primero, porque tampoco estaba prendida. No, fue ahorita que se me pasó encenderlo. Muy bien, ahora sí. Pero gracias, hermanos, gracias por estar al pendiente. Ok, entonces les mencionaba que el apóstol Pablo explica cómo es que el creyente puede hacerlo. Y los primeros 4 capítulos de Efesios fue explicar que a través de Cristo hemos obtenido todos los recursos necesarios que el Señor ha puesto a nuestra disposición al momento de habernos salvado, y dice habernos bendecido con toda bendición espiritual. Y cuando llega a la parte práctica de decir, ok, entonces ahora debes vivir de esta manera, debes conservar la unidad de la iglesia, debes entender que estás en una iglesia para ser edificado, para que se cuiden unos a los otros, para glorificar al Señor en ese pueblo que es el que Él ha escogido como su cuerpo, como su templo, su iglesia. Cuando está en la parte práctica de hacer esto, el apóstol Pablo nos recuerda que tenemos una nueva vida y que hay que vivir como nuevos realmente en Cristo. Él nos ha cambiado nuestra mentalidad. Él nos ha arrancado el viejo hombre ya. Él nos ha puesto un corazón nuevo, un espíritu nuevo que percibe las cosas. Y Él nos manda en estos textos que estamos, capítulo 4, versículo 25, nos muestra cómo se ve un cristiano, un hombre, un nuevo hombre con nuevas prácticas. ¿Cómo se ve un nuevo hombre con nuevas prácticas? Y vean por favor versículo 25. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No hay manera de describir el daño que provocamos en nuestras relaciones sociales y en nuestra iglesia cuando el creyente no abandona la falsedad para hacer uso permanentemente de la honestidad, de la verdad en su vida. Dice ahí, hablen verdad cada cual con su prójimo. Entonces, el nuevo hombre es honesto, según este versículo. ¿Qué más? Dice el versículo 26. Enójense, pero no peque. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den oportunidad al diablo. Y veíamos ahí que el nuevo hombre controla su enojo. El enojo no es un pecado en sí, incluso hay un enojo santo. Pero aprendíamos que a causa de nuestra pecaminosidad, difícilmente podemos identificar cuando es un enojo santo realmente, y debemos más bien controlar nuestro enojo y arreglar el asunto antes de que el día se termine. El nuevo hombre entonces controla su enojo, y ahora comenzamos la semana anterior
Debimos quizá haber acabado, pero hubo cosas que nos llamaron la atención y nos detuvimos un poco. El nuevo hombre trabaja y comparte. El nuevo hombre trabaja y comparte. Les explicaba que había una condición, y es algo que pasaba comúnmente entre los esclavos en aquel tiempo, y es que muchos creyentes que eran esclavos seguían practicando el robo a sus amos. Ellos, por ser maltratados, por no tener los recursos necesarios, ellos también comenzaban a sustraer de sus amos supuestamente de manera justa para sus necesidades. Pero el apóstol Pablo les dice en el verso 28 y nos dice en el verso 28, el que roba. La idea de esta frase es: estás robando, lo estás haciendo. ¿Y qué dice? No robes más. Deja de hacerlo. Deja de tomar lo que le pertenece a otro para ti, ¿verdad? Aprovechándote de eso. Deja de robar. Y dice el texto allí: sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. La semana pasada describíamos acerca del robo como una práctica cotidiana, que tan cotidiana es que ya no nos damos cuenta que estamos cometiendo robo. Me llamó la atención y me dio mucho gusto también que después de la predicación de la semana pasada, nuestras conciencias comenzaron a identificar ciertas áreas en las cuales estábamos nosotros realmente practicando una clase de robo, y la intención de querer arreglar ese asunto. Comenzaste a ver qué cosas tienes que no te pertenecen y que no las has devuelto, por ejemplo, ¿te acuerdas? Y comenzamos a pensar, ok, ¿de qué maneras yo no me estoy dando cuenta, pero puedo estar practicando el robar? No pagar a tiempo y de forma justa a los empleados, hablábamos de ello. Usar medios para falsear y tener ganancias. No pagar las obligaciones como ciudadanos. Algo que Cristo nos enseñó a hacer es ser un ladrón. El cristiano no debería ser acusado ni por el gobierno ni por ninguna persona de no haber pagado lo que debía. Esto no es solo moralismo, sino es cómo se ve un nuevo hombre. El cristiano debiera usar, los que ustedes que tienen su propio trabajo, debiera usar los mejores materiales, no habiendo dicho que eran de otra calidad, ¿verdad? O decir que estoy manejando los mejores materiales y no usarlos para tratar de ahorrar y así entonces hacer que las ganancias crezcan. Estás mintiendo. Recuerda que el hermano del robo es la codicia, pero también la mentira. Y estás mintiendo, estás robando. Veamos un pasaje que es sumamente importante. Pesa falsa y medida falsa, ambas las aborrece el Señor. Si tú usas cualquier medio para aparentar algo, aun sea por una cantidad tan mínima como lo era una pesa, en lugar de ser una onza, era un poquito menos que eso, dice el Señor, yo aborrezco tal actitud. ¿Por qué? Porque no es en sí la fabricación de la pesa, es el corazón con el que tú estás viviendo. Robar. El pastor John MacArthur hablaba de muchas maneras de robar. Hablaba de inflar algunas cotizaciones para que al venderlo entonces sea mayor la ganancia. Una práctica muy común. Les explicaba yo acerca de hacer como que trabajo pero no trabajo y al final recibir mi misma paga. Estoy robando. Cristo a través de Pablo dice, el que roba ya no lo haga. ¿Has analizado en esta semana qué áreas tienes que poner primeramente, confesar delante del Señor y buscar arreglarlas? Yo estoy seguro que si lo pensaste realmente, algunas de ellas tenían costos muy elevados. Y quizá entonces dijiste, bueno, es que es muy difícil llegar a hacer eso. Entonces, ¿qué hiciste? Nada. Y preferiste seguir robando. Si esto es así en esta mañana, yo quiero que veas ahora cómo el ser un ladrón es lo opuesto al carácter de Jesucristo. Nota por favor conmigo, ve conmigo a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10.
yo me he visto tentado muchas veces a robar en un sentido. Siempre que íbamos a comer a algún lugar, a algún restaurante, preguntaban, ¿qué edad tienen los niños? Ah, son niños, entonces les cobramos la mitad o cosas como esa. Usted sabe cómo se maneja. Y ahora cómo oculto a la muchacha que está ahí atrás con 17 años, ¿no? Y dan ganas de decir, no, tiene, pues ya que, ¿verdad? Pero la verdad, hermanos, es que muchas veces me vi tentado a cuando estaban en el límite de la edad a decir, tiene 9 aunque ya tenía 10, o el límite que estaban marcando. Lo hacemos de una manera muy cotidiana, pensando, bueno, ¿ellos qué van a perder? Yo sí voy a perder, entonces yo puedo tener una excusa para hacerlo. Nota por favor cómo esto es lo opuesto al carácter de Cristo. Perdón, déjenme hacer que esto deje de hacer ruido. Ok, Juan, por favor, y leemos capítulo 10, hermanos, versículo 7. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él está usando un símil de la vida cotidiana para explicar quién es Él. Ahorita lo seguimos explicando. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Esta es la idea de la puerta. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sigue diciendo el texto al 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Él describe, dice, los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores. Ahora, está usando el ejemplo de un redil comunitario. Cuando tú no tenías la capacidad de tener en tu casa una construcción que guardara tus ovejas, se hacían rediles comunitarios en donde todos llevaban a sus ovejas a guardar. Ponían a un velador, a un vigilante para estar allí cuidando. Y entonces solo cuando llegaba el pastor de una de los rebaños que estaban ahí, él le abría la puerta y entonces recuerden la cualidad de las ovejas. Con el simple hecho de oír la voz, el timbre de voz de su pastor, aunque estuvieran todas mezcladas allí, al llamarlas ellas les siguen, ¿no? Un principio que el Señor utilizó acerca del verdadero creyente. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No las tienen que estar arreando. Me escuchan y van conmigo. Así sucedió al oír el evangelio. Tú oíste la voz de Cristo y tú dijiste, yo quiero, Señor, perdóname. Fue que respondiste porque oíste la voz del pastor. Ahora, usando este ejemplo, dice, los que vinieron antes de mí no llegaron por la puerta. Y de hecho, él va más allá y dice, yo soy la puerta. Pero la idea es, no llegan por la puerta porque no les van a hacer caso a las ovejas. Son ladrones y salteadores. ¿Qué es esto? Se refiere a los que por las noches brincaban las cercas. Cuando entraban, ellos no comenzaban a cargar ovejas y a irlas pasando. Ellos entraban y traían un cuchillo. Inmediatamente levantaban el cuello de la oveja y desgarraban su cuello. Así la oveja no podía hacer el más mínimo ruido. Y entonces, mientras se desangraban, la pasaban al otro y el otro la sacaba y la ponía en donde las iban a transportar. Cuando utiliza el nombre ladrón, se refiere no solamente a que está tomando algo que no le pertenece, sino a esos violentos que robaban y atacaban y mataban si era necesario, como lo era Barrabás. ¿Recuerdas que veíamos algunos aspectos en cuanto a robar? Ahora, dice el Señor, yo no soy así. Y podremos explicar muchas cosas acerca de cómo Cristo no es un ladrón. Pero lo que quiero que puedas entender es que Él está usando un ejemplo para poner su persona y Satanás y sus seguidores. Y cuando tú y yo estamos robando, aunque sea en una forma muy sutil, yo no me estoy pareciendo en nada a Cristo. Soy ladrón. Y ya que somos llamados para ser hechos a la imagen de Cristo, nuestra conciencia debería alarmarse en este momento a decir,
¿A quién me parezco? Ser ladrón es lo opuesto al carácter de Jesucristo. Si quizá ya toleraste la idea y dijiste, bueno, no puedo hacer nada y así es como funciona, acuérdate, tienes un propósito al estar en esta tierra y es ser transformado a su imagen. El robo, hermanos, en cualquiera de sus grados, es un pecado del cual Dios demanda arrepentimiento y abandono inmediato. Ve conmigo a Apocalipsis capítulo 9, verso 20. En esta escena que vamos a leer, ha comenzado lo que muchos creemos y llamamos la tribulación. El aspecto duro del fin del mundo, ¿verdad? En cuanto a juicios sobre la tierra, la tribulación. Por cierto, hay algunos de nuestros hermanos creyentes cristianos que creen que no va a venir un tiempo como tal así, pero también hay algunos de nuestros hermanos aún más cercanos que consideran que la iglesia no va a pasar por en medio de la tribulación. Bueno, alguna vez yo expliqué este punto y lo haremos en algún otro momento. Mi punto es que creo que la iglesia pasará por en medio de ello. Ahora, después hablamos de eso. Pero quiero que veas lo que acontecerá en esas circunstancias tan difíciles. ¿Ok? Apocalipsis 9:20. ¿Listos? Vinieron los juicios del Señor, las plagas, la muerte, y muchos murieron de tal grado que dice el verso 20, el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas. ¿Ok? Imagínate la escena. Han muerto de hambre, han muerto de sed, han muerto por enfermedades, han muerto por guerras, y hay literalmente peste en casi todo el mundo. A causa de los mismos muertos, que son tantos que no se puede controlar, las enfermedades se multiplican. Y ahí está la gente en medio viviendo eso, los que no han muerto. Pero nota esta frase, el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Estas personas a las que se refiere aquí, que siguen no al Señor, sino a Satanás en su fe y en toda su práctica, dice, no importa lo que les pase, ellos no se arrepienten de lo que debieran arrepentirse. ¿Y qué incluye? Su vida de robo. Hay tragedia, hay muerte, ellos no piden perdón, ellos siguen robando. Y lo buscan hacer. Y lo buscan disfrazar. ¿Qué nos enseña este pasaje? Porque estamos hablando de robo. Dios demanda arrepentimiento y abandono de ese pecado. Hermanos, ¿qué pasaría si un hermano de la iglesia te ve haciendo lo que no debes hacer? Vamos a pensar, tú vendes naranjas. Vamos a dar un ejemplo hipotético. De Veracruz, las mejores del país. No, tú vendes naranjas, ¿no? Ya no vendemos eso, por cierto. Digo para si alguien pensaba que ya no estamos en ese negocio, pero tú vendes naranjas. ¿Sería que los de la iglesia pueden ir contigo confiando que les vas a dar 1 kilo de naranjas por lo que te están pagando? Y ellos van a saber, ¿me están dando lo justo? O que este grupo se tiene que cuidar de ti porque no eres de palabra, porque les mientes. No, que no vayan mejor, pero para los demás ahí sí los voy a agarrar. Ese no es el carácter de un nacido de nuevo. Ese no es el carácter del nuevo hombre. Pero es muy probable que bajo este techo lo sigan practicando, y por eso dice el Señor, deja de hacerlo. Si no, le hablaría a no sé quién,
pero nos habla a nosotros y dice, deja de hacerlo. ¿Podemos ir a algo ridículo? ¿Sabes que la rapiña es lo que más hace perder a los negocios? Cuando vas a los supers y por ahí agarras un chicle o agarras una cosa y te comes otra y pruebas la fruta para saber cuál vas a comprar. Hermano, eso se hace, es una práctica normal. Mira, mientras no te la pongan en un exhibidor y te diga, pruébala, la estás robando. Y dirá, no, ese es un fariseo hipócrita el que está predicando esto. No, hermanos, es que estamos tan acostumbrados. En eso aún debiéramos tener muchísimo cuidado. Cuando vas a la casa de alguien y te dice, estás en tu casa. Escúchame algo. Si es un creyente, créele. ¿Ok? Créele. Y te dice, estás en tu casa, créele, porque así debe ser. ¿Ok? Y puedes abrir el refri y probar lo que está allí, y puedes ir a la mesa y agarrar sin estarlo pidiendo, sí, porque Él te está diciendo, estás en tu casa. Ahora, si tú lo dices de una manera que no sea así, deja a un lado el engaño y habla verdad. Dile, estás en mi casa y si quieres algo, pídemelo. ¿Verdad? Sería hablar la verdad, pero creo que aprendemos y ojalá hablemos verdad y cuando le digas, estás en tu casa, puedes disponer de lo que sea, lo hagas, porque Él lo está diciendo, ¿sí? Así sea. Pero el punto es, ¿cómo cuando tus hijos iban a visitar a alguien y de repente tu hijo, no sé si te llegó a pasar, de repente sacaba y traía algo que tú no le compraste, ¿cierto? ¿Cómo te sentías al respecto? Bueno, espero que haya habido una carga de conciencia a decir, ¿qué hiciste? ¿Por qué agarraste algo que no es tuyo? Y no lo contrario, ¿verdad? De decir, muy bien, mi hijo, sí estás aprendiendo, ¿verdad? No lo ves como algo correcto. Y yo lo único que quiero hacer énfasis, hermanos, es que cuidemos no ser ladrones. Ahora, al hablar de eso, hermanos, nuevamente el apóstol nos dice, deja de robar. Y hay una solución para ello, o una manera opuesta de actuar. Mira lo que dice Efesios, por favor. Efesios capítulo 4, y el mismo texto nos sigue hablando y dice, el que roba, no robe más. Y aquí viene el camino que debe tomar el nuevo hombre con nuevas prácticas. Dice el texto, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Dice el apóstol que lo contrario y lo que debe ser es trabajar haciendo con sus manos lo que es bueno. Hermanos, el trabajo es parte del plan de Dios para todo aquel que puede hacerlo. Es parte del plan de Dios. En la antigüedad, por ejemplo, en ese tiempo, si una mujer viuda por una edad avanzada, 60 años, no tenía esposo, algunas de ellas se dedicaban a la prostitución. Así algunas mujeres más jóvenes, obviamente. Porque no había otro medio por el cual pudieran obtener una riqueza. Yo te pregunto, ¿es justificado? Bueno, ahorita hablaremos un poquito de eso. Pero la otra, ahí es donde el apóstol Pablo habla a Timoteo acerca de viudas. Y les dice, bien, si alguien no puede, si está incapacitado para trabajar, ayúdenle, vean por él. Pero el plan del Señor para todo el que puede trabajar es que trabaje. Podríamos decir que en un momento dado, si una mujer joven lamentablemente no pierde a su esposo, no tiene, tiene la opción de trabajar, ¿de acuerdo? Pero así todo creyente, hermanos, quien puede hacerlo tiene que trabajar. No quiero oírme falto de misericordia, aunque quizás se oirá de esa manera. Pero hay muchas personas que piden y pueden trabajar. Y que intentan vivir, pero todavía pueden trabajar bien. Su cuerpo funciona.
sus pies, ¿verdad? No voy a ir a nada, ni poner nada en el corazón, pero nos damos cuenta de que eso pasa, ¿no es cierto? Pueden trabajar, pero no lo hacen. El nuevo hombre tiene como principio, trabaja. Y no solo trabaja, lo veremos más adelante, para satisfacer las necesidades que hay en ti y en casa, sino que va más allá. Trabaja para que en lugar de robar, ahora beneficia a otros. Ahora busca ayudar a los que no pueden, por ejemplo. Y está listo para darles. ¿Por qué? Porque va a haber quienes no puedan trabajar. Sus cuerpos ya no pueden trabajar y hay que ayudarles. Esa es como la idea completa. Ahora, analizando ahí lo que dice el texto, comprendemos que esa es la forma cristiana de vivir. De hecho, quien no trabaje, pudiendo hacerlo, es llamado desordenado y es necesario que se le reprenda. Nota por favor, 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. 2 Tesalonicenses 3:10. Ahora los voy a hacer participar para que estén más despiertos todavía. 2 Tesalonicenses 3:10 y 11, ustedes, hermanos, por favor. Ok, esperemos que ya lo tengan allí. Adelante, hermanos, fuerte, ¿qué dice? Ese entremetiéndose en lo ajeno habla de un chismoso metiche, ¿verdad? Pero también tenía que ver que se entrometían para ganar de allí. Hagan de cuenta como para de ahí sacar, ¿verdad? Y poder tener. Nota cómo el apóstol Pablo dice, les hemos dicho que no deben tolerar que alguien esté así. Que ande, ¿cómo le llama? Desordenadamente. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Esa es una reprensión clara entre los creyentes, hermanos. Nosotros debemos también, esta es un área en la cual podemos y debemos exhortarnos unos a otros. Tienes que trabajar. Ahora, no bajo la filosofía de la prosperidad que dice que el creyente no debe padecer y que no debe haber pobres entre los creyentes. Eso es antibíblico. Porque de hecho la Escritura dice que los pobres habrá y en la iglesia también habrá y hay que ver por las necesidades de algunos de ellos, ¿verdad? O de ellos. Pero no en ese sentido, pero yo podría decir que el creyente, no debería haber un creyente que pida limosna cuando su cuerpo sigue funcionando para trabajar y que se dedique a eso. Por lo menos cuando viene a ser creyente, ese creyente y entiende esto, debe dejar de robar y debe trabajar con sus manos. No debemos promover ninguna situación así. No debemos permitir que alguien que dice ser creyente viva desordenadamente, dice el apóstol Pablo. La forma cristiana de vivir es trabajando. El cristiano que no trabaja, dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:8, que no trabaja y no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Utiliza esa frase. Es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque sabe y está actuando de manera deliberada, desobedientemente. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Ahora, muchos de nosotros, tomando ese texto, ya me voy a adelantar un poquito, pero tomando ese texto, ok, es cierto, yo debo proveer para los míos. No te quedes ahí. Comparte con el que tiene necesidad, si no estás siendo egoísta. Lo veremos un poquito más adelante. Ahora, algo interesante más en Efesios capítulo 4, cuando les dice el que roba no robe más, sino trabaje. Nota esta frase que sigue: haciendo con sus manos lo que es bueno. Esto no lo debes pasar por alto. Debe ser un trabajo con el que se haga lo bueno. Por lo menos así es como dice la frase, ¿cierto? ¿Qué es lo bueno? La palabra ágatos, utilizada en este texto, se refiere a lo que es de buena naturaleza, a lo que es de buen nombre, a lo que es ética
y profesionalmente correcto, a lo que es cristiano, a lo que se refiere y no quebranta ninguna norma establecida o principio de la palabra de Dios. Eso es un trabajo bueno. John MacArthur, un escritor, dice lo siguiente acerca de esta frase. Escucha por favor y deja que esta idea pueda convencerte. Un cristiano nunca debería involucrarse en un trabajo, profesión, empleo o negocio que le exija desacreditar las normas de Dios, que le deshonre, que transgreda sus santos mandatos, descarríe o haga daño a otros de cualquier forma. De cualquier forma. Mi padre tenía un negocio, una tiendita, cuando yo estaba estudiando la prepa y universidad. De hecho, de ahí fue que nos estuvo pagando y todo, ¿verdad? Yo quisiera haber podido saber más, obviamente, pero en ese tiempo las cosas se hacían como todos las hacen. Yo no estoy criticando a mi padre, más bien podría decir, alguien maduro debió de haberse acercado. Él tenía una lucha en su mente. Yo recuerdo, en la tienda vendía cigarros. ¿El cigarro es bueno? Bueno, diríamos, es que hay que ver si es bueno. Te lo preguntaría así, ¿qué vicio honra a Dios? Dime un vicio que honre a Dios. Y creo que eso ya nos ayuda a resolver un poquito el asunto. Entonces, él luchaba porque él, después de ser creyente, aborrecía algo que practicaba desde que él estudiaba la secundaria, que era el cigarro. Luego tenía actitudes que no eran las correctas, ¿verdad? Y ya sálgase, que quién sé qué, y les decía de cosas. La pregunta sería, ¿y por qué se la seguiste vendiendo? Y tengo una respuesta. Él, creo que tuvo, por lo menos en lo que yo recuerdo, que tuvo un peso y en eso tuvo una lucha, pero nunca el pastor ni nadie le dijo, no lo hagas. ¿Sabes qué es lo que decían? Hermano, así es la gente. Tú no puedes hacer nada en contra de ello. ¿Debiéramos ser tan estrictos? Sí. Tú sé estricto contigo mismo. Vino una vez un señor y de ahí ya no me habló, ¿verdad? Sí, también. Pero una vez un señor y ¿es cristiano? Sí, somos cristianos. Pues soy el pastor de la iglesia. Y llegó y me dice, él, yo doy gracias a Dios, una persona muy efusiva en su manera de hablar. Yo doy gracias a Dios porque Él me bendijo grandemente. Y, pues qué bueno, ¿verdad? Me dice, es que la vinatería que está aquí enfrente nos la pasaron para nosotros y gracias a Dios estuvimos orando mucho por ello. Entonces yo hablando con él de manera amable, yo intenté ser amable y yo le dije, ¿usted cree que Dios avalaría eso? ¿Avala el alcoholismo? ¿Avala lo que viene por el alcoholismo? ¿Usted cree que un creyente debiera estar en eso? Obviamente no era la respuesta que él esperaba. Pero yo te lo pregunto a ti que estás aquí. Tu trabajo debe ser bueno. Debes buscar que sea un trabajo bueno. En todas el espectro de ideas que te vienen a tu conciencia, que honren al Señor. Esta verdad taladró el corazón de un hombre creyente llamado Zaqueo, el cual tomó decisiones radicales que iban a afectar su economía de su propia vida. Pero él estaba haciendo lo correcto. Ve conmigo a Lucas 19:5, por favor. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Por tanto, era un ladrón, porque cobraban de más, ¿verdad? Los romanos solo les pedían una cantidad y estos pues cobraban y se quedaban con un dinero, de tal manera que siempre eran ricos. Eran ricos porque se aprovechaban de la economía de los demás. Entonces este Zaqueo cree en el Señor, ha oído de él, y mira lo que dice el 19:5 de Lucas.
Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba. Dicen que Zaqueo, dice el mismo texto, que era pequeño en estatura. Entonces, como pasaban y se hacía un río ahí de gente, no veía a Cristo, se sube a un árbol para verlo pasar. Eso indica que él ya tenía una fe en Cristo. Entonces dice que llegó Jesús al lugar y miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo. Quizá lo conocía ya porque era famoso en el lugar, en Jericó. Date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Es por eso que Cristo fue acusado de que se juntaba con publicanos y pecadores. Él era un publicano, era un cobrador de impuestos. Entonces él se apresuró a descender y lo recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban: ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Sí, eras un ladrón, deja de hacerlo. Nota lo que dice el 8. Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús: Señor, la mitad de mis bienes, escucha por favor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Él había determinado desprenderse del 50% de su economía, de sus propiedades, de sus pertenencias, y había resuelto en su corazón ayudar a otros. ¿Recuerdas lo que Efesios va? Trabaja para ayudar a otros. Pero no solo eso. ¿Qué pasa con los fraudes que él había realizado? Entonces le dice Zaqueo: daré a los pobres esa mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Ahora, escucha esto. Él no estaba pensando: Señor, y si alguien viene ahorita, y cierran las puertas, por cierto, si alguien viene y me dice que yo le debo, ahorita se lo pago. Y esperando a que, no. ¿Sabes qué estaba diciendo? Estaba comprometiéndose. Y él dice: yo voy a devolver 4 veces porque yo les he robado. ¿Sabes? Esto se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente que te lleva a un cambio de obras. Él cambió su concepto. Él dijo: yo he sido un ladrón, yo debo trabajar para ayudar y voy a ayudar con la mitad de mis bienes, pero aparte, lo que yo he robado se los voy a devolver. ¿Sabes? Entender esto, arrepentirse, confesar y pedir al Señor perdón y pedir que me dé la gracia, implica que quizá tu economía se va a afectar, si realmente eres honesto. Porque las acciones que tomarás te afectarán. Pero estás comprometido a hacerlo, porque no hay menos que eso, o menos que eso no se llama arrepentimiento. Quizá tengas que cambiar de trabajo, piénsalo. Quizá tengas que cambiar las políticas de tu trabajo, piénsalo. Pero toma decisiones radicales como las que tomó Zaqueo para hacer lo que el Señor te está mandando a hacer. Debemos terminar. Bien, voy a ir al final. ¿Cuál es el propósito de esta nueva vida de ese creyente? Robar tenía el propósito de autosatisfacción, egoísmo. El trabajo diligente, en contra, es para honrar al Señor. No es egoísta, sino sacrificial. El propósito, a fin de que tenga que compartir con el que padece necesidad. El hombre que trabaja y comparte es generoso. El Señor Jesucristo nos enseñó a ser generosos. Les dijo a los fariseos: mira, cuando invites a alguien a comer a tu casa, no invites a los que te pueden invitar de vuelta. Invita a los mancos, invita a los ciegos, invita a los cojos, porque ellos no te pueden regresar el favor que les hiciste. A esos invita. Generoso. Sé generoso. No solo ese hombre provee para sus propias necesidades y las de su casa. ¿Sabes? En esto nos quedamos muchos. En esto muchos decimos: ok, yo lo quiero hacer y me voy a fatigar y voy a trabajar y voy a prosperar en mi trabajo porque voy a proveer para mi casa. Eso es bueno. Pero ¿a dónde tenemos que llegar? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la nueva vida del cristiano? Compartir. Esta persona busca servir a Dios y a los demás. Este es el ejemplo que debemos seguir, que el creyente debe seguir y que el Señor Jesucristo lo enseñó Él mismo. Créeme que siendo Dios, Él no hacía
a la bolsa de este, ¿cómo se llamaba? Judas. No crean que él le hacía tlin y se llenaba la bolsa. Y Judas agarraba y luego le hacía tlin y se volvía a llenar. Ellos vivían de lo que les daban los que habían creído en Cristo. Había mujeres, dice la Biblia, que proveían para sus necesidades. Cuando les robaban, les faltaba. Y él no andaba convirtiendo piedras en pan cada rato para darle a los discípulos. No era su forma, no era. Él era un hombre. De eso hablaremos cuando ya saben, ¿verdad? En la otra enseñanza. Ahora, ¿cuál es el punto? El Señor daba a los pobres. Se desprendía de lo que tenía. De tal manera que cuando Judas se ve muy espiritual y les dice, hubiéramos vendido ese perfume para darlo a los pobres, es porque era una práctica que ellos tenían. Por eso quiso ocultar su egoísmo y sus motivaciones perversas, diciendo algo que Jesús habría hecho, dar a los pobres. Y créeme que él no era millonario. Debes compartir con el que padece necesidad. Ahora pregunta, ¿por qué deseas prosperar? Debiera ser obtener más para poder compartir más. Este es el principio que se enseña en 2 Corintios que usamos acerca de la ofrenda. Porque Dios ama al dador alegre, ¿cierto? ¿Y qué dice ese pasaje? El que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente segará también. Cada uno dé como propuso donde en su corazón. Es una determinación del corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza de que se me va el alma, ni por obligación. Todos están dando, pues ya ni modo, hay que dar. Dicho sea de paso, por eso, hermanos, yo siempre motivo a que sea voluntario. Los demás, pues aquel también puede dar, déjalo. Que dé el que quiere dar. Que lo haga con un corazón alegre. Pero viene una promesa hermosa del Señor. Yo te voy a proveer para que sigas dando con más libertad. Él va a estar a favor del que tiene un corazón generoso. Y a ese Dios lo va a usar para que entonces su dinero fluya y sea usado por alguien más. El que es agarrado, el Señor dice, quédate con lo que tienes. Termino con esto. Como nuevo hombre en Cristo debo dejar de robar. Por favor, hermanos, comprometámonos a algo ahora. Pedir a Dios que por medio de su gracia me permita ver aquellas áreas en las que estoy practicando alguna clase de robo. ¿Para qué? Para que en su gracia nos arrepintamos tomando decisiones radicales y las abandonemos. Como nuevo hombre no solo dejo de hacer algo, sino que debo hacer algo que honre al Señor y beneficie a los demás. Seamos generosos. No con nosotros mismos y con nuestra familia solamente, sino con las necesidades del pueblo de Dios y de los que nos rodean. Toma este principio como algo base. Piensa en el pueblo del Señor y después inmediatamente piensa en todos los que te rodean. Y entonces que el Señor nos dé un corazón generoso. ¿Estás robando? Deja de hacerlo. Y el Señor proveerá en su gracia lo que implique hacer ese cambio. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, por entender lo que es un nuevo hombre creado a la imagen, la justicia y santidad de la verdad como tú eres, Señor. Tú nos has hecho nuevos. Que nosotros seamos obedientes y que lo reflejemos, Señor. Que pongamos manos a la obra y en tu gracia, Señor, esto cambie en nuestras vidas. Tú conoces cada corazón y sabes si este pecado en alguna área, en alguna manera está albergado en nuestros corazones. Ayúdanos a verlo y ayúdanos, Señor, a ser cambiados. Te alabamos en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Puestos en pie, hermanos, vamos a cantar